Continuando con el diseño de nuestro sistema de abastecimiento de agua potable, en esta ocasión vamos a hablar de las líneas de conducción. ¿Qué son las líneas de conducción? Eso vamos a ver en este tema. Acá tenemos un esquemita de un sistema de abastecimiento eh, un poco sencillo, simple, a modo esquemático. Tenemos nosotros la captación, tenemos nuestro tanque, que ya aprendimos a dimensionarlo, y tenemos nuestra red de distribución, que está en la localidad que nosotros vamos a trabajar. Las líneas de conducción es aquella tubería que conecta cada uno de los elementos. La línea de conducción, como ella sola, es un elemento de nuestro sistema de abastecimiento de agua potable. No es que solamente es la tubería, es que sin la línea de conducción no hay forma de conectar nuestra obra de captación con la planta de tratamiento, ni tampoco la planta de tratamiento con nuestro tanque, ni nuestro tanque con nuestra red de distribución. Entonces las líneas de conducción juegan un papel muy importante, y a la vez las líneas de conducción son muy vulnerables, y por lo tanto nosotros, los especialistas hidráulicos, tenemos que tomar todas las precauciones para que esta línea no colapse durante la operación de nuestro sistema de abastecimiento. Vean que no hay opciones en el caso que nosotros tengamos una sola fuente de abastecimiento, una sola obra de captación. Imagínense ustedes qué pasaría con nuestra población si esta línea de conducción que va de la captación a nuestra planta potabilizadora o tanque colapsa. Nos quedaríamos sin agua en todo nuestro sistema, absolutamente en todo el sistema. Así de vulnerable es, más vulnerable que el tanque, porque si nuestro tanque se daña o entra en mantenimiento, nosotros le abrimos las válvulas para que haya un bypass. Nosotros, como decimos, bypassamos el agua en el tanque y no pasa nada. Las plantas potabilizadoras normalmente se hacen modulares. Si un módulo de la planta entra en operación, las otras siguen funcionando. Pero si nuestra línea de conducción colapsa, se daña, se produce una rotura, entonces no hay forma de que nosotros continuemos brindando el servicio de agua potable a la población. Así de sensible es este elemento de nuestro sistema. Y por eso se le dedica bastante tiempo. Y en los casos de los proyectos de abastecimiento de agua, lo recomendable es que haya un especialista hidráulico para las líneas de conducción. Un especialista hidráulico para ello. Entonces, cuando se pueda, ¿verdad? Así que veamos, vamos a ver un poco la clasificación de lo que son estas líneas. Y la primera clasificación es como tal la línea de conducción. Pero a esto también hay una variante que aparece también en bibliografía, que se les llama línea de aducción. Hay línea de aducción, línea de conducción, es a veces un poco enredado, pero espero poder aclarárselo en este momento. El término general es línea de conducción. Bien, ese es el término general. ¿Por qué? Porque la línea de conducción conduce. No hay que estar inventando nombres estrambóticos. Se le llama línea de conducción porque su función principal es conducir el agua de un elemento al otro. Listo. Pero en dependencia de la calidad del agua, cuando el agua es cruda, por ejemplo, cuando el agua va de la captación a la planta potabilizadora, la línea se le llama de aducción. Bien, cuando el agua es cruda, le llaman línea de aducción. Luego está la clasificación por la forma de transportarse, o más bien dicho, clasificación por la manera en cómo se lleva de un punto al otro. Sí, el agua fluye en la tubería por gravedad, ¿verdad? Nosotros simplemente le llamamos línea de conducción. Y aquí vemos este ejemplo en donde la captación está más arriba de nuestro tanque, y entonces aquí la línea le llamamos simplemente línea de conducción. Le pueden agregar línea de conducción por gravedad, no hay ningún problema. O igual cuando esta situación, por ejemplo, en donde la captación está más arriba del tanque, se da principalmente en zonas, en sistemas de abastecimiento en zonas rurales. Se da principalmente ahí. Luego vemos
este otro ejemplo en donde el tanque está más arriba de nuestra localidad o de nuestra red de distribución, y entonces el agua potable, ahora sí, va también por gravedad hacia nuestra red de distribución, e igualmente le llamamos línea de conducción. Pero estas dos líneas de conducción tienen una diferencia: el caudal de diseño. En videos anteriores les había mostrado que al tanque le entra un caudal constante, ¿verdad? Y ese caudal es el consumo de máximo día si mi línea va por gravedad hacia el tanque. Bien, ahí está. Pero en este otro caso, la línea de conducción que va para la red de distribución, habíamos visto en videos anteriores que el diámetro, el caudal es variable. Pero si estamos hablando del dimensionamiento de la línea, nosotros lo vamos a dimensionar con el máximo caudal que podría ser conducido por esta línea. Es así, ¿verdad? Y el máximo caudal que vamos a presentar acá es el consumo de máxima hora. Entonces, esta línea que va de nuestro tanque a nuestra red de distribución va a ser diseñada con el consumo de máxima hora. En ocasiones, esta última línea de conducción es absorbida por nuestra red de distribución cuando esta línea es más o menos corta, porque en muchas ocasiones nuestros tanques están bien próximos a nuestra localidad donde vamos a diseñar nuestra red de distribución. Entonces nosotros sin ningún problema podemos modelar hidráulicamente nuestra línea de conducción en conjunto con nuestra red de distribución y nuestro tanque. No hay ningún problema. Pero si nuestro tanque está distante de nuestra red de distribución, esta línea va a tender a ser extensa, va a tener una gran longitud. Estamos hablando más o menos de unos 2 kilómetros, 3 kilómetros. En esas circunstancias, y tomando en cuenta que en esos kilómetros la topografía puede ir variando, nosotros estamos obligados a modelar por separado esta línea de conducción. Bien, entonces aquí tenemos los dos tipos de línea de conducción, y vean ustedes el tanque, la función que cumple. Aquí vamos con consumo de máximo día y aquí la dimensionamos con consumo de máxima hora, nuestra línea de conducción. Ambas van por gravedad. Y permítanme solamente hacer una aclaración más. El hecho de que las tuberías, en este caso podríamos hablar de tuberías, si la conducción es por tuberías, estas tuberías funcionan a presión. Bien, porque pueden tener la idea de que por el hecho de que van por gravedad, creemos nosotros que van funcionando como que si fuesen canales, pero no es así. En este caso, las líneas de conducción por gravedad funcionan en primer lugar a tubo lleno y van a presión. A presión. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar tuberías a presión en estas líneas de conducción. Caso contrario, que utilizáramos canales, allí sí, porque en este tramo de línea de conducción que va de la captación a nuestro tanque, nosotros podemos utilizar canales. No es común, se lo digo, no es común que esta línea de conducción sea por canales abiertos, porque no hay problema, agua cruda de la captación a la planta, no hay problema que el agua vaya por canales, pero es poco común. No sé en el caso de Nicaragua si todavía existan algunas conducciones que sean por canales, ya casi todas van por tubería. Y aunque vayan por tubería, van a presión, ¿de acuerdo? Van a presión estas tuberías, para que no nos confundamos con otro tipo de sistemas de tuberías. Este sistema de tubería, desde la captación hasta nuestra red, todo va a presión, todito va a presión. Bien, vamos a continuar con la otra clasificación. Bueno, pero, perdón. Quiero también mostrarle esta otra imagen de una línea de conducción por gravedad que sale de un reservorio, puede ser la captación o puede ser el tanque, hacia un punto final. Quiero que vean ustedes este diagrama. Esto azul es nuestra tubería. Bien, hablando sobre las presiones en la tubería, vean ustedes esta línea discontinua de color negro que me marca un nivel. Esto se llama nivel estático. El nivel estático me da la máxima presión que va a registrarse en cualquier punto de esta línea de conducción. Y este nivel estático me lo da el nivel del agua en el reservorio. ¿Lo ven? Pero si venimos nosotros y abrimos la válvula
que está al final de nuestra línea de conducción, ¿qué pasa? El agua empieza a circular por nuestra tubería. Y cuando empieza a circular en la tubería, se producen pérdidas. Pérdidas de presión, no pérdida de agua. Se producen pérdidas de presión. ¿Por qué? Porque el agua entra en contacto con las paredes de la tubería y producen fricción. Y esa fricción se opone al movimiento del agua y genera pérdidas de presión. A esa le llamamos nosotros también pérdida de carga, ¿verdad? O pérdidas por fricción en la tubería. Pero estas pérdidas de carga son de dos tipos, y lo aclaro ahorita. Pérdida por fricción en la longitud de la tubería y pérdida de fricción en los accesorios, para que también lo tengamos claro. ¿Y qué pasa entonces? Que cuando el agua está circulando a tubo lleno en nuestra tubería de conducción, ya el nivel estático desaparece y entra este nivel que se llama piezométrico. Nivel piezométrico. Para algunos pueden ser nuevos estos términos, para otros ya están muy familiarizados con ellos, pero me veo en la obligación de mencionarlos. Entonces tenemos por acá el nivel piezométrico, que vean ustedes me genera una pendiente. Esta pendiente, ¿verdad?, va a depender de cuánta carga nosotros perdamos a lo largo de toda la línea de conducción. Y cuando dimensionemos esta línea de conducción, van a ver ustedes cuáles son los factores que influyen en la pérdida de carga por fricción en la tubería. Eso ahí lo van a ver ustedes. Pero vean ustedes, ahí está la piezométrica. Es decir, que cuando mi línea de conducción está operando, esta es la presión que se genera en cualquier punto de mi línea de conducción. Bien, aquí en este esquema están las pérdidas de carga en kilogramos por centímetro cuadrado. Nosotros normalmente trabajamos en metros de columna de agua o en ocasiones en PSI. En ocasiones. En otras ocasiones utilizamos bares, que son otras unidades de presión. Metros de columna de agua, PSI o bares. Casi no trabajamos nosotros en kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, sigamos. Y acá tenemos la otra clasificación de líneas de conducción. Si nuestra captación está a un nivel más bajo que nuestra planta potabilizadora o nuestro tanque, nos vemos obligados a inyectarle energía a nuestro sistema para poder desplazar nuestra agua desde una cota de nivel bajo a uno mayor. Y para eso instalamos algo que llamamos nosotros turbomáquinas, que en este caso serían bombas. Y diseñamos en nuestra obra de captación o en nuestra planta potabilizadora estaciones de bombeo. Bien, y a partir de la estación de bombeo nosotros trazamos nuestra línea de conducción, que en este caso, por ser bombeada, le llamamos línea de impulsión. Ella sigue siendo una línea de conducción porque lo que hace es conducir el agua, pero por el hecho de que es bombeada, le llamamos línea de impulsión. Las líneas de impulsión también tienen su particularidad en relación a la línea de conducción, porque aquí influyen otros factores que no influyen en las líneas de conducción. Ya hemos introducido un nuevo elemento a nuestro sistema de abastecimiento, que es una estación de bombeo. Y entonces, esta estación de bombeo también la tenemos que diseñar los especialistas hidráulicos. Claro que desde el punto de vista hidráulico, ¿verdad? Porque la estación de bombeo, por ser una turbomáquina, demanda la atención de otros especialistas. Por ejemplo, un electromecánico, que va de la mano con el especialista hidráulico. Sin mencionar al resto de especialistas en dependencia de las condiciones del sitio en donde se vaya a implantar esta estación de bombeo. Pero los dos responsables son el especialista hidráulico y el especialista electromecánico, para que esto funcione correctamente y se pueda conducir el agua desde la captación o la planta potabilizadora hacia el tanque. Y vean ustedes qué curioso, si el agua que es transportada, sea cruda o sea potable, siempre le vamos a llamar línea de impulsión. Si no, sería algo así como línea de aducción de impulsión. Entonces como que se enreda un poco el asunto. Entonces
nosotros vamos a llamarle siempre línea de impulsión si el agua es bombeada a través de ella. Y pues está de más decir de que esta tubería también funciona a presión. También funciona a presión. ¿Bien? Nosotros llegamos a nuestro tanque y luego, si nuestro tanque está por arriba de nuestra red de distribución, aquí vamos con la línea de conducción que ya habíamos visto anteriormente. ¿Cómo se diseñan estas líneas? La línea de impulsión se diseña con el caudal de bombeo. Por eso es importante que nosotros dimensionemos nuestra estación de bombeo para saber cuánto va a ser este caudal de bombeo que va a ser impulsado. Normalmente el caudal de bombeo es mayor que el consumo de máximo día. Por lo tanto, es posible que nuestras líneas de impulsión puedan ser de mayor diámetro. Es posible, no siempre se da, pero es posible que nuestras líneas de impulsión sean de mayor diámetro que las líneas por gravedad. Lo otro es que estas líneas de impulsión generalmente tienen el mismo diámetro. Generalmente tienen el mismo diámetro desde que salen de la estación de bombeo hasta nuestro tanque. Caso contrario de las líneas de conducción, que voy a aprovechar para mencionarlo ahora, que en este caso nosotros necesitamos en algunas circunstancias ir perdiendo presión. Y para ir perdiendo presión, nosotros lo que vamos haciendo es que vamos variando el diámetro de nuestra línea. Se va variando. Es posible variar el diámetro de las líneas de conducción por tramos. En cambio, las líneas de impulsión normalmente se diseñan con un solo diámetro. ¿Bien? Ahí están entonces las clasificaciones. Las líneas de conducción se les pueden llamar líneas de aducción, igual se le pueden llamar líneas de conducción o también se le pueden llamar líneas de impulsión. A estas líneas de conducción jamás se le deben de conectar conexiones domiciliares, jamás, porque su función no es distribuir, no tiene esa función. Ellas dejan de ser líneas de conducción si empiezan a distribuir caudal en el camino. No se puede. Ellas tienen la función de transportar el caudal total y con la calidad necesaria desde un punto al otro. No pueden ellas empezar a repartir a lo descosido. Dejan de ser líneas de conducción. Por lo tanto, acá, en esta línea que va de nuestro tanque a nuestra red, ella termina en donde comienzan a distribuirse los caudales. Ahí es donde termina mi línea de conducción, porque a veces decimos, ¿y hasta dónde llega la línea de conducción que va del tanque a la red? Llega hasta donde comienza la primera conexión domiciliar. Si hay una conexión domiciliar en ese tramo, ahí esa ya no es la línea de conducción, tenemos que irnos más atrás. Bien. Lo otro es que también se pueden diferenciar. Lo que pasa es que esta línea que va del tanque a la red es muy difícil de diferenciar cuando el tanque está muy próximo a la red y cuando la línea es del mismo material de la red. Por eso se lo digo. Pero normalmente las líneas llevan un material distinto al de las redes de distribución. ¿De acuerdo? Y aquí vemos nosotros el esquema de cómo funciona nuestra línea de impulsión. Esta línea azul viene siendo nuestra tubería que va desde un punto bajo a un punto alto. Y lo que hace nuestro equipo de bombeo es que inyecta energía para que el agua vaya de un punto al otro, de un punto bajo a un punto más alto. Y para que eso ocurra, él debe tener la suficiente potencia para vencer estos dos niveles, el nivel de donde está de donde se extrae el agua en la estación de bombeo y el nivel de agua o el nivel de entrada del tanque. Bien, eso es lo primero que debemos de conocer. Y esta altura, ¿verdad? Esta altura que vemos nosotros acá es lo primero que debe vencer la bomba. Se llama altura de impulsión o altura geométrica. En alguna bibliografía aparece como HG, ¿verdad? En otras bibliografías aparece como carga estática, ¿verdad? En la diferencia de nivel del agua en mi estación de bombeo y del agua o de la entrada de mi tanque. Listo. Pero también el equipo de bombeo debe vencer las pérdidas por fricción que se generan en nuestra tubería. Y a eso le llamamos nosotros generalmente pérdida de carga. Por lo tanto,
este animalito que está acá, este equipo de bombeo, debe tener una altura manométrica total, que va a ser la altura de impulsión o altura geométrica más la pérdida de carga para poder llegar. Si no, el agua no llega. No llega el agua. Nosotros le encendemos, ella empieza a impulsar y se queda hasta cierto punto, porque no da para más. No da para más. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que saber cuando vayamos a dimensionar nuestra estación de bombeo. Acá tenemos la línea estática, está por debajo, y la piezométrica está por arriba, pero siempre se genera una pendiente debido a las pérdidas. Bien, ahora si nuestro reservorio o nuestro tanque está sometido a presión atmosférica, es decir, nuestro tanque no está a presión, nuestra línea piezométrica se traza desde la altura de presión directamente hasta el nivel del agua del tanque. Así funciona la hidráulica. Y me traza esta línea recta. Ahí ya a veces no importa siquiera la pérdida de carga. Ella siempre va a morir al nivel, a la altura de presión del tanque, que va a ser la presión atmosférica. Es decir, el nivel de agua de nuestro tanque. ¿Qué es lo que normalmente ocurre? Bien. Ok. Vamos entonces ahora a continuar. Tenemos este otro híbrido. Este es un híbrido. Por ejemplo, yo quisiera llevar el agua desde mi estación de bombeo. Aquí vean, dice EVAC. Significa estación de bombeo de agua cruda. Así se le llama. Así le llaman algunos. Entonces, yo quiero llevar el agua desde mi captación por bombeo y la quiero llevar hasta este tanque, en donde quizás esté mi planta potabilizadora. Pero topográficamente, el terreno se comporta de esta manera. Yo tengo un punto intermedio que es mayor que el punto de entrega. Entonces, si nosotros dimensionamos nuestra estación de bombeo para que logre vencer esta altura, vamos a meternos en problemas, porque vamos a tener una carga total que va a tirar una piezométrica de esta forma y va a cortar nuestra tubería en este punto más alto, lo que significa que no va a llegar el agua a nuestro punto de entrega. Lo que nosotros tenemos que hacer es conocer toda la topografía de los sitios donde hemos trazado nuestra línea de conducción, en este caso línea de impulsión, para ver dónde están esos puntos altos y si hay un punto que está más arriba de nuestro punto de entrega. En este caso, en donde sí lo hay un punto intermedio, yo tengo que dimensionar mi estación de bombeo para vencer esta altura, que es la máxima. ¿Ok? Y ya luego yo puedo colocar por acá un dispositivo, que bien puede ser un tanque pequeño, porque recuerden que solamente es para romper la presión y luego cambiar el régimen de flujo por gravedad. ¿Bien? Y entonces me voy aquí a presión hasta el punto más alto y ya luego me voy por gravedad hacia el punto de entrega. En este caso, que el agua es cruda, bien puede ser una caja de concreto, rompo la presión y ya me voy por gravedad hacia el punto de entrega. Si esto fuese agua potable, yo obligatoriamente tengo que colocar un tanquecito, digamos. Bien, esa aclaración la quería hacer porque puede que en sus proyectos a ustedes les pase esta situación y esta es la forma en que se resuelve. Ahora veamos cuáles son los componentes de una línea de conducción típica, ¿verdad? Tenemos obviamente las tuberías y el elemento más conocido. Si a ustedes les preguntan cuáles son los elementos que componen una línea de conducción, estoy seguro que lo primero que van a mencionar es la tubería, ¿verdad? Porque así es. Y las tuberías pues pueden ser de distintos materiales en nuestra línea de conducción. Si acaso es tubería, pero también pueden ser canales, se los digo. Y también varía el espesor de esta tubería en función de las presiones a las que es sometida la línea de conducción. Bien, hay una gran variedad de tuberías, desde las más económicas hasta las más caras, para el diseño de líneas de conducción. Encontramos tuberías en PVC, que es un material bastante común, HDPE, tuberías de fibra de vidrio, que se han vuelto populares, por ejemplo en México, las tuberías de acero típicas, que le llamamos acero al carbón, están las tuberías de hierro fundido, que también son bastante conocidas, y las tuberías de hierro fundido o hierro fundido dúctil le llaman algunos, o de hierro dúctil, ¿verdad? Son los materiales más comunes para
el dimensionamiento de líneas de conducción. Bien, pero además las líneas de conducción tienen accesorios. ¿Cuáles son estos accesorios? Los accesorios son aquellos que se encargan de unir los tramos de tubería. Bien, en algunos puntos, por ejemplo, nuestra línea de conducción va a tener también válvulas, y para unir las tuberías con las válvulas nosotros usamos accesorios. ¿De qué accesorios estamos hablando? Supongamos que tengamos una línea de conducción por gravedad, estamos hablando de reductores, si lo que vamos a hacer es ir reduciendo nuestro diámetro de la línea de conducción. Vamos a tener codos para cambios de dirección, pueden ser codos de 90, codos de 45, codos de 22.5, codos de hasta 11.5, ¿ok? Tenemos 4 grados de cambio de dirección en los codos. También podemos encontrar T's, ¿verdad? Son unas T de derivación, se le llama, que pueden ser también T reducidas, en donde la derivación se reduce. Ese otro accesorio. Podemos encontrar uniones, uniones de desmontaje. Algunos a esas uniones le llaman uniones tipo Dresser, pero realmente las tipo Dresser son particulares y generalmente se ponen en las sartas de bombeo. Estas son uniones de desmontaje, normalmente en las líneas de conducción, que también se encuentran en las sartas. Si vamos a cambiar material en la línea de conducción, que no es común, podemos encontrar uniones universales, podemos encontrar flange, no recuerdo ahorita el nombre en español, los flange. En fin, esos son los accesorios, quiero ver. Sí. Ahora, en el caso de las válvulas, sí necesitamos nosotros instalar válvulas no solamente al inicio en la sarta de bombeo, sino también a lo largo de todo el trayecto de nuestra línea de conducción. Principalmente válvulas de aire y válvulas de limpieza. Esos dos tipos de válvulas, válvulas de aire y válvulas de limpieza. Las válvulas de aire sí realmente son válvulas, ¿verdad? Que así se llaman, válvulas de aire o ventosas. Pero las válvulas de limpieza, así le llaman, pero realmente es un conjunto de válvulas de compuerta con unos niples de tubería, ¿verdad? Esa es la válvula de limpieza. Entonces, y al final de nuestra línea de conducción, que normalmente encontramos una válvula de... podemos encontrar una válvula de compuerta o una válvula de control de flujo, dependiendo hacia dónde vayamos. Si vamos a una planta potabilizadora, podría ser una válvula de compuerta. Si vamos nosotros a un tanque, nos vamos a encontrar que al final de la línea vamos a ver una válvula de control de altitud, que lo que hace es controlar el flujo, pero en conjunto con el tanque, válvula de control de altitud. Y en las líneas de conducción por gravedad podríamos encontrar válvulas reguladoras de presión o válvulas rompepresión, que le llaman, ¿no? en las que vienen por gravedad. Con las de impulsión, en la línea de impulsión normalmente no encontramos válvulas rompepresión porque lo que queremos es ganar presión, no perder. Pero en las que va por gravedad sí necesitamos nosotros, en algunas circunstancias, reducir presiones en algunos puntos, y ahí instalamos válvulas reguladoras de presión. Así que las válvulas también forman parte de nuestra línea de conducción. Y finalmente tenemos las obras de arte. Vamos a ampliar todo esto. Las obras de arte, que suena raro, rarísimo, cuando yo lo vi esto, obras de arte, suena extraño, pero son las menos conocidas, la verdad, y ahí encontramos los bloques de reacción que vamos a tener también en toda nuestra línea. Si es que ellas no son absolutas, tenemos que ponerles límites, y los límites se lo ponen nuestros queridos bloques de reacción, que no forma parte del dimensionamiento, porque eso ya lo hace otro especialista, el especialista estructural, es el que se encarga de dimensionar los bloques de reacción, pero nosotros como especialistas hidráulicos le tenemos que dar cuáles son las fuerzas a las que va a ser sometida esa tubería en algunos puntos, sobre todo en los cambios de dirección, en donde nuestras tuberías, nuestras queridas líneas de conducción, tienden a desplazarse. Y eso no lo queremos. No queremos que se desplacen porque se puede producir falla en las uniones. Y entonces necesitamos que nuestras líneas estén quietecitas, tranquilas, en donde sea que las pongamos, y los bloques de reacción se encargan de ponerlas a raya. Y también encontramos pedestales, normalmente en las sartas de salida y de llegada. Encontramos estructuras de cruce u obras de cruce,
sobre todo cuando el cruce aéreo, vamos a encontrarnos con unas estructuras metálicas que nos van a facilitar el cruce de la tubería sobre un río, sobre un cauce, lo que sea, entre otras. Esas son las obras de arte que también tenemos nosotros que tenerla en cuenta al momento del diseño de nuestra línea de conducción. Ya sabemos nosotros que van a estar presentes en nuestra línea de conducción. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Estas fueron las generalidades del diseño de líneas de conducción. Con seguridad hay muchas otras cosas que quisiera decirles, pero no habrían presentaciones en la Tierra que pudieran cubrir todo lo que conlleva el diseño de líneas de conducción. Estas fueron solo unas pinceladas de las generalidades. Muchísimas gracias por su presentación. Si tienen alguna pregunta pueden ponerlas en los comentarios o contactarme por las redes sociales. Saludos.